amén, amén. Gracias. Gracias, Henry. Gracias por esa oración tan linda. Muchas bendiciones, de verdad, para todos. Y como Enrique estaba diciendo en la oración, 200 años de vida independiente y agradecidos porque somos un país en el que hasta hoy el Señor nos ha guardado y donde nuestros hijos nacen y sabiendo que no van a ser soldados, ¿verdad? Vamos a de verdad a dar gracias a Dios, no solo este mes, sino todo el tiempo, porque la verdad es que tenemos un país extraordinario. Bien, vamos a iniciar y vamos a retomar un poquito lo que estábamos hablando la semana pasada, solo para cerrar con el tema del versículo, ya les voy a decir, versículo 5, porque fue la segunda parte de lo que estuvimos hablando en la reunión, cuando estuvimos hablando acerca de los mansos. Yo tenía unas notitas que por asuntos de tiempo no pude terminar de compartir con ustedes, pero las tengo aquí y entonces quiero anotárselas, quiero compartírselas más bien para que puedan y podamos juntos tener ese datito. La palabra mansedumbre o manso en el idioma griego, que es donde se habla ahí en el Nuevo Testamento, la palabra es preus, que significa la capacidad de una persona para no dejarse dominar por la cólera. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo los diferentes ejemplos? Enrique nos había dicho que tal vez algo que le podía robar la paz y la tranquilidad era el hecho de que criticaran un trabajo que se estaba haciendo con mucho amor y con mucha excelencia. Y yo les mencionaba que tal vez cuando uno venía en la calle le echaban el carro y que cosas así le podían robar a uno esa paz. Pues la Biblia lo define como la capacidad de una persona para no dejarse dominar de la cólera con motivo de las faltas o los enojos de los demás. Vea qué interesante eso, ¿verdad? Porque dice que esa cólera que lo puede dominar a uno viene a raíz de las faltas o los enojos de los demás. Los romanos entendían la mansedumbre como algo muy interesante. Dice que era el temperamento que tenía un caballo que había sido domado, pero que no había perdido su brío. ¿Algunos saben lo que es el brío de un caballo? Don Enrique de Campo, no ha oído esa palabra. De campo, dice. Los bríos son lo que lo hacen ser bravo, ¿no? Ajá, exactamente. Digamos, el brío es esa, vamos a decir, esa característica del caballo que lo hace, ¿verdad? Hacer de movimiento, tal vez no tanto lo bravo, porque un caballo que ya ha sido domado pierde bravura, pero no pierde brío. Brío es, vamos a ver, uno dice cuando va a un tope o cuando uno va a una actividad, digamos, de cabalgatas, uno dice, mire qué brío más lindo el de ese caballo, es la presencia del caballo, cómo el caballo se presenta, cómo se mueve, ¿verdad? Cómo muestra energía. Eso es la energía del caballo, ese es el brío, ¿verdad? Esa energía, esa potencia, eso que presenta el caballo, ¿verdad? Ese es el brío. Entonces los romanos definían la mansedumbre como el temperamento que tenía un caballo que había sido domado, pero que no había perdido su brío. O sea, que ya no era un caballo bravo, ¿verdad? Se podía montar, pero era un caballo elegante, un caballo con energía, un caballo con presencia, ¿verdad? Así lo definían los romanos. Muy bien, nosotros tenemos, y lo compartimos la semana pasada también, dos ejemplos de personas que eran muy briosas, ¿verdad? Que ya no eran tan bravos, que ya habían sido amansados de alguna forma por el Señor, como eran el apóstol Pablo y nuestro gran legislador, el famoso Moisés, ¿verdad? Que siendo que ellos fueron personas
incluso asesinos, ¿verdad? Incluso asesinos, unas personas que eran en demasía violentos, ¿verdad? Dice que se volvieron gente mansa, ¿verdad? Dios los tomó y los convirtió en personas mansas. Muy bien. Ahora, para cerrar el punto de la semana pasada, es necesario entender que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, hemos sido llamados a mansedumbre y que la mansedumbre es un fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Y que para liderar personas y que para guiar personas y que para acompañar personas, nosotros necesitamos ser mansos, ¿verdad? Necesitamos ser gobernados por Dios, tener autocontrol. Imagínense por un momento, que creo que no es difícil de imaginar, porque en algún momento habremos tenido un líder de equipo, un jefe, un patrón, ¿verdad? Que no tenía nada de mansedumbre o que perdía fácilmente los estribos, para seguir con el tema de los caballos, ¿verdad? Y le pegaba una trapeada, una regañada, decía 1000 groserías a las personas que estaban a su cargo. Incluso, lamentablemente, nos hemos encontrado en la iglesia del Señor, muchas veces con pastores, con líderes y con personas que tienen a cargo otras personas que las tratan como si fueran sus empleados, que los oprimen, los maltratan, los castigan, ¿verdad? Les hacen daño. Entonces, esas son cosas que nosotros no debemos de pasar por alto, porque la Biblia nos enseñó la semana pasada y el Señor nos sigue enseñando, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Se acuerdan? Eso lo estuvimos leyendo la semana pasada. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, dice Mateo capítulo 5, versículo 5. Entonces, hoy nosotros necesitamos revisar si nuestra conducta, si nuestro temperamento, si nuestro carácter es un carácter que se deja gobernar por el Señor, si nosotros somos personas que tenemos autocontrol, autodominio, porque necesitamos ser mansos, no solo por la promesa de Jesús, sino porque hemos sido llamados a liderar, a discipular y a acompañar a otras personas. Aunque nadie diga amén. Desde el principio hemos hablado como iglesia que nosotros nacimos con el firme propósito de convertirnos en discípulos del Señor para poder ir a hacer a otras personas discípulos. Recuerde, una persona mansa no es una persona que no se enoja. Una persona mansa no es una persona que no comete errores. Una persona mansa es la persona que permite que Dios tenga control de su carácter, de su personalidad y que también tiene autocontrol. ¿Para qué? Para no lastimar, para no enseñorearse de otras personas. Muy bien. ¿Todo claro hasta ahí con el tema de la mansedumbre para que pasemos a la siguiente página? ¿Comentarios? Amén. Don Ricardo. Perfecto, no, sí, claro. Gracias, Ricardito. Muy bien. Vamos entonces a hablar ahora del versículo 6. Dice la escritura en el Evangelio según San Mateo, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Leemos. Bienaventurados, doblemente dichosos, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mi pregunta es, ¿qué es el hambre? ¿Quién me podría dar una definición general acerca de lo que es el hambre? Don Enrique, usted que nunca ha padecido de hambre, pero haga un esfuerzo.
A ver, ¿cómo será que se define eso? El hambre humana, vamos a hablar de la humana primero. Yo creo que sí. Vamos a hablar primero de esa. Porque esta otra es diferente. Pues yo creo que sí, también tiene que ver con un poquito de eso. De ahí, digamos, el hambre humana es algo incontrolable. Cuando ataca, ¿verdad? Y hay que solucionarla. Si no, humanamente puede traer muchas consecuencias también, digamos, se toma en cuenta muy rápido, ¿verdad? Por decir algo. O sea, si uno no come en el momento que la tiene, humanamente podría traer muchas consecuencias y, y prácticamente, y yo lo puedo decir así, en esa forma. Bien, bien. Ok. Ricardito, Sí, señor. ¿cómo me define el hambre? Usted que es buen chef. Usted que es bueno para la Bueno para cuchara. el diente. Eso, exactamente. No, no, no. Buen Para mí el comensal. hambre es la necesidad de saciar una necesidad, digamos. Eh, Tal vez uno como ser humano se vuelve muy malcriado, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, uno ve los animales que ellos son muy controlados, que consumen. Si digamos, por ejemplo, un perrito o un caballo, o qué sé yo, uno les da de comer y ellos generalmente buscan completar la comida, digamos, de lo que han consumido. Digamos, por ejemplo, yo tengo un perro y el veterinario me dice, mientras usted le dé el alimento, él solo va a comer lo que le hace falta para volver a recuperar la energía. Entre él más movimiento tenga, entre él más corra, todo eso, va a comer más. Pero si usted le da solo el alimento, él solamente va a buscar lo que necesita. Yo siento que el hambre es la ansiedad que uno tiene por llenarse, o sea, por satisfacer lo que le hace falta. Desgraciadamente uno como ser humano se vuelve muy mal criado y desayuna un montón, come un montón y por eso es que a veces estamos como gorditos, porque almacenamos más de lo que necesitamos, en buena teoría, ¿no? Sí, Entonces el hambre para mí es esa necesidad que uno tiene de satisfacer una necesidad corporal, ¿no? por la comida. Y bueno, y llevándola más allá del hambre del ser humano, creo que va en todo, digamos, por ejemplo, cuando uno llega a un trabajo y lo nombran como jefe y todo, entonces uno dice, no, yo tengo que poner aquí mi autoridad, entonces empieza uno con un hambre de poder, o Ok. bueno, me nombraron gobernante y todo, pero tengo que tener un dominio, entonces ya llega, el hambre pasa a los ambientes naturales, ¿no? Controlar, por ejemplo, aquí se hace lo que yo digo y todo, entonces ese hambre pasa ya a las partes físicas, a las partes naturales, o sea, que lo rodean a uno, ¿no? Ok. En las relaciones, por ejemplo, y en noviazgo, matrimonio, siempre habrá alguno que dice, no, yo quiero tener el poder y empieza a ejercer presión sobre los demás. Eso es un hambre de poder. Muy Entonces, interesante. para mí eso es hambre. O sea, para mí todo lo que usted quiera, digamos, el dinero. A veces personas que quieren acaparar, digamos, dicen, bueno, yo quiero tener mi casita, pero bueno, yo quiero tener también esto, no quiero tener el carro, yo quiero tener todo eso. Entonces ya se vuelven ambiciosos. Eso es un hambre también, no Ujú. solamente de alimentos, sino de cosas, inclusive hasta de conocimientos. Yo he conocido personas que estudian una cosa, que estudian la otra, que estudian no sé qué, y tienen un montón de títulos. Y al fin y al cabo, pues ni ejercen o sea, ni disfrutan lo que han estudiado porque se han llenado de conocimientos, se han llenado de cosas y, y- y al final no disfrutan lo que tienen, ¿no? Entonces también se podría decir que están gordos en títulos, porque a veces probablemente ni a veces abarcan tanto que, como dice el dicho, mucho abarca y poco aprieta. Ujú, ujú. Muy bien, Para muchas mí, gracias, eso es Rica. el hambre. Para mí, el hambre, simple y sencillamente, es la necesidad, es la búsqueda de saciar una necesidad corporal, física, ambiental, lo que sea. Muy bien, qué bien, qué bien. Me gusta eso que tocas porque definitivamente estás poniendo el hambre en función o como un sinónimo de un deseo, ¿verdad? Y eso está muy, muy, muy bien. Hay gente, incluso el pasaje que estamos leyendo dice, dichosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
Entonces puede haber hambre y sed de poder, hambre y sed de control, hambre y sed de muchas cosas. Muy bien, eso nos ayuda a ilustrar bastante bien también lo que queremos decir. En el contexto bíblico, como decía Enrique al principio, bueno, está el hambre natural y ahora vamos a ver el hambre en el contexto bíblico. En el contexto bíblico es interesante porque no está hablando muy diferente a lo que es el hambre natural. El hambre como la necesidad de saciar nuestro deseo de comer o la necesidad de tener alimentos dentro de nosotros. El hambre no es igual al apetito, ¿verdad? Por eso les preguntaba, porque quería saber si de alguna forma estaban pensando que el hambre es como cuando uno tiene apetito, ¿verdad? Cuando uno dice, por ejemplo, yo le digo a Lorna, vida, ¿por qué no me hace un omelette para desayunar? ¿Verdad? Tengo apetito de un omelette, me apetece un omelette, tengo ganas de comerme un omelette. Pero digamos, el hambre es diferente porque el hambre te permite comerte lo que te pongan, ¿verdad? Usted no está ahí para escoger, usted no está ahí para desear, usted no está ahí para elegir. Usted tiene tanta hambre que lo que usted le ponga, se lo come. Contaba, creo que fue Enrique que le contaba yo una historia de un pastor de República Dominicana, que Ricardo también conoce, que se llama Rudy Gracia, que el hombre tiene una voz muy ronca y contaba la historia de unos gringos que vivían en la isla, ¿verdad? En República Dominicana, y que le habían dejado cuidar un perro a su suegro, ¿verdad? Le habían dejado de cuidar un perro, un pastor alemán a su suegro. Y entonces los gringos le decían al suegro de Rudy que cuánto le cobraba por cuidar al perrito los días que iban a ir a Estados Unidos. Y entonces el suegro les empezó a cobrar y ellos, los gringos, hallaban que era muy barato. Entonces el suegro empezó a subir la tarifa del cuido y la tarifa del cuido, hasta que le dijo, pero no le van a dar carnita, no quiere darle carnita al perro, también déjenme unos dólares más para comprarle carnita al perro. Y entonces así le fueron, ¿verdad? El suegro fue subiendo la tarifa hasta que los gringos se fueron y le dejaron un platal para que cuidara el pastor alemán. Lo que hizo este hombre, y tengo que decirlo, yo no soy testigo y como don Rudy Gracia es bastante poco serio, yo no sé si será real la historia o si será algo para ilustrar, pero dice que el suegro tomó a este pastor alemán, lo amarró a una palmera, ¿verdad? Cuando los gringos se fueron a Estados Unidos, agarró el pastor alemán, lo amarró a la palmera y lo puso a aguantar hambre. Lo puso a aguantar hambre. Y dice que pasaron un día y pasaron dos, ¿verdad? Y que el perro estaba acostumbrado a comer muy buena comida y que cuando se le acercaba con alimento, dice que el perro lo menospreciaba, ¿verdad? No le hacía tiro. Entonces dice, así es. Bueno, y lo siguió dejando amarrado con hambre y otro día con hambre. Y dice que pasaron días de que el pastor alemán no comía absolutamente nada. Y entonces cuenta Rudy que el perro llegó a desarrollar tal hambre que un día el suegro le tiró un palo y dice que ese pastor alemán agarró el palo y lo desmenuzó y se lo comió todo. Todo esto para ilustrar que así es como nosotros tenemos que desarrollar el hambre por la palabra de Dios, ¿verdad? Esa fue la gran ilustración que hizo Rudy en su momento. Pero sirva para ilustrar nosotros en esta mañana que verdaderamente cuando alguien tiene hambre, no se pone a elegir qué quiere comer. En la Biblia encontramos varias hambrunas. En la Biblia encontramos diferentes episodios, ¿verdad? Y uno de esos episodios que encontramos es, por ejemplo, cuando hubo una gran hambre, dice Génesis, si no me equivoco, capítulo 12, con Abraham, que hubo una gran hambre en la región y ellos decidieron irse a Egipto, porque en Egipto siempre hubo, ¿verdad? En Egipto siempre habían berros y cebollas y carne, y había para hacer sopa y había carne, y para hacer de todo había en Egipto. Entonces, esta gran hambruna que había padecido Abraham y su pueblo, la fueron a saciar a Egipto. Las hambrunas o el hambre del que nos habla la palabra
es una condición que se da por algo que sucede en algunas ocasiones por la pérdida de las cosechas. Entonces, vea qué interesante, vea qué interesante. Por eso yo les he enseñado a ustedes que la verdad presente, o sea, el hambre para nosotros, muchas veces no es lo mismo que el hambre para los que fueron escrita la palabra en el principio. Imagínense por un momento que un pueblo siembre arroz y que tiene que esperar meses y meses para que ese pueblo pueda cosechar y disfrutar del arroz que se sembró. Y que por condiciones climáticas, este arroz no se desarrolle y se pierda. Pueden pasar muchos meses y podría pasar hasta años de que no pudieran tener algo para comer como el arroz. Entonces se desarrollaban unas hambrunas tan terribles que la gente iba pereciendo en el camino. Vean la diferencia del hambre del que nos habla la Biblia al hambre que ustedes y yo hoy desarrollamos. Porque, por ejemplo, esta semana que yo estuve un poco más resfriado y que pasé unas noches bastante apretadillo, cuando yo me levantaba con un hambre. Yo le decía a Lorna, vos alísteme algo porque tengo un hambre, y Lorna me preparaba una comida y yo saciaba esa hambre. Pero esta gente de la que nos habla la Biblia era gente que si se perdió la cosecha iban a pasar muchísimos meses hasta que pudieran ellos volver a comer. No era como nosotros que teníamos la posibilidad de decir, bueno, tengo mucha hambre, ¿qué hago? Bueno, solo hay arroz y frijoles, bueno, eso voy a comer. No. O tengo mucha hambre, ¿qué hay en el refri? No, no hay nada. Bueno, llame a tía, o llame a papi, o llame a mami, o dígales a ver si podemos ir a almorzar allá a la casa. Y así saciamos nuestra hambre. Pero esta hambre de la que la Biblia nos habla era un hambre terrible. Era hambruna, eran meses, eran semanas, podía pasar años, donde la gente no tenía ningún tipo de alimento, donde tenían que ver de qué se alimentaban. Y por supuesto, muchos morían en el camino. ¿Cuál era la segunda condición de la que la Biblia nos habla de por qué se desarrollaban las hambrunas? Por las guerras. Recuerden que a lo largo de la escritura, a lo largo de la historia bíblica, nos encontramos que muchas veces los pueblos peleaban unos con otros. Entonces, una de las formas que desarrollaba el ser humano para ganar las guerras o para ganar las batallas era que si un pueblo estaba alojado en una fortaleza, ellos sitiaban esta fortaleza, digamos, el pueblo enemigo sitiaba la fortaleza, la rodeaba para que no pudieran llevar alimentos hasta ese pueblo. Intervenían los caminos, no permitían que llegaran las verduras, que no llegaran los granos, que no llegaran las carnes, para que la gente que estuviera dentro de esa ciudad a la que ellos querían conquistar se muriera de hambre. Y así ellos pudieran derribar las puertas y poder conquistar y ganar esas batallas. Entonces vean qué diferente, aunque el concepto es el mismo acerca del hambre, porque el hambre sigue siendo en el contexto bíblico la necesidad de saciar su vientre, su estómago, ¿verdad? Las condiciones por las cuales se daba el hambre en el tiempo bíblico son muy distintas a las que se dan hoy. Pensemos que usted y yo, por alguna razón sobrenatural, nos quedamos sin trabajo. Y pasan meses y no tenemos trabajo. Y vamos a buscar lo que sea y no sale trabajo. Y no tenemos a nadie que nos brinde una ayuda, que nos brinde algún tipo de recurso. Podríamos morir de hambre. Podríamos morir de hambre. Pero usted sabe que eso es difícil el día de hoy. Es difícil. Hay organizaciones, hay grupos sociales, hay organizaciones no gubernamentales y gubernamentales que se dedican a darle ayuda a la persona más necesitada. Entonces, hoy por hoy en Costa Rica es muy difícil que alguien pueda entender el hambre como lo vivieron ellos.
Por eso es importante para mí en esta mañana que a usted y a mí nos quede claro que el hambre de la que nos está hablando Jesús, bienaventurado, ¿verdad? Los que tienen hambre es porque es un concepto diferente del hambre. Y vamos a ir construyendo este versículo hasta el final de la enseñanza, si Dios así nos lo permite. Ahora vamos por el segundo paso o la segunda palabra. Dice sed. Bienaventurado el que tiene hambre y sed. ¿Y qué es la sed? Si ya definimos el hambre, ahora ¿cómo definimos la sed? Cuando usted tiene sed, ¿qué hace? Busca el agua. Yo soy uno, mi hermano y mi hermana querido, que yo ahora tomo agua porque el médico me dijo, tiene que tomar mucha agua. Porque ¿sabe qué? Yo agua prácticamente no tomo, no tomaba. Porque yo podía elegir jugo, refresco, té. Y Lorna me decía, ¿pero va a tomar agua? No, no, un fresquito. No, no, té, otra cosa. Pero ahora debo tomar agua. El agua, dice los que saben, que es vital para el sostenimiento humano, es vital. Usted puede carecer de refresco, de jugo, de un montón de cosas, pero usted no puede carecer de agua. Sin embargo, nosotros no consumimos muchas veces la cantidad de agua que tenemos que consumir. Dicen que un 75% de nuestro cuerpo es agua y necesita agua. Es impresionante. Y ahora nos dice Jesús en su palabra y le escribe a ellos hace 2000 años y les dice, dichosos los que tienen hambre y sed. Y sed. ¿Usted se imagina lo que en tiempos bíblicos era tomarse un poco de agua? ¿Usted cree que en la época de Jesús usted iba, como usted y como yo, a abrir la llave y a tomar agua? ¿O que íbamos a una pulpería y comprábamos, no es un anuncio, ni está patrocinando el mensaje, Agua Cielo Noé, Agua Cielo se llama? ¿Qué cosa más tremenda, va? Agua del cielo. Con tal de vender le ponen lo que sea, ¿verdad? Pero el punto es que nosotros tenemos todo a la mano, a la mano. Oiga, si a usted o a mí nos cortan el agua, uno va donde el vecino y le dice, mira, es que me cortaron el agua, usted me regala un baldecito de agua. O las señoras antes decían, ve, es que necesito hacer arroz, usted me regala un poquito de agua, mientras me conectan el agua. Nosotros no tenemos desarrollado ese concepto de sed. No lo tenemos desarrollado. Lo que nosotros más hemos desarrollado con sed es cuando, por ejemplo, estamos en Cocomarindo, cuando estamos en Morotina, cuando estamos en la playa, cuando estamos en Limón, cuando estamos allá, qué sé yo, en un lugar bien soleado, ahí Luis Fernando trabajando en algún lugar donde no hay sombra, y usted dice, ¿qué sed tengo? Y nada más manda uno a comprar, o alguien llega con agua, o alguien llega con un fresco. Eso es lo máximo que hemos desarrollado del concepto de sed. Pero esta sed de la que nos habla Jesús y de la que nos habla la palabra, era una sed terrible. Era una sed terrible. Le pedí a Enrique que por favor nos leyera un pasaje para ilustrar un poquito esto de la sed que encontramos en Éxodo capítulo 17, Enrique. Éxodo 17, del 1 al 7. 1. Ajá. Sí, por favor. Dice, toda la congregación de los judíos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?
Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña, en Horeb, y golpeará la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Gracias, Henry. Vea qué impresionante lo que puede conseguir la sed en el desierto. Dice la escritura que Enrique no leyó que cuando Moisés saca al pueblo de Dios al desierto y logran acampar en una región y no encuentran agua en esa región, recuerden, vienen caminando por el desierto, largas jornadas, días, bajo el sol, en la noche, ¿verdad? Están agotados, llegan a ese sitio y no hay agua. Y empieza el pueblo a pelear contra Moisés. Y empiezan a decirle y a reclamarle que por qué lo sacó de Egipto, que si lo sacó para matarlos de sed en el desierto. Imagínense ese concepto de sed. Es que, como les decía, ustedes y yo no hemos desarrollado ese concepto de sed como el que padecían ellos y del que Jesús está hablando aquí en su palabra. Al punto que Moisés clama al Señor y le dice que si eso sigue así, en cualquier momento lo van a matar a pedradas. La vida de Moisés corre peligro por causa de que el pueblo está con sed. Mire, ustedes y yo, cuando tuvimos sed de chiquillos, ¿cuántas mejengas no habremos jugado en la calle y llegamos a la casa vueltos locos por tomarnos un vaso de fresco, una limonada o alguna cosa? Y nunca pensamos en apedrear a nuestros papás porque no hubiese agua o no hubiese fresco en la casa. Y aquí esta gente está con ganas de matar a Moisés a pedradas porque no hay agua. Se están muriendo de sed. Y en ese momento, Dios le responde a Moisés, le dice que tome a los ancianos de las tribus, que tome la vara que puso en su mano y que se vayan hasta el monte y que golpee con la vara y que de ahí va a brotar agua. Y el agua brotó. El agua brotó. Yo quiero decirle dos cosas con esto. Yo creo que con esto ya hemos entendido un poquito el tema de la sed. Pero yo quiero que usted también comprenda que Dios siempre va a estar con nosotros. Esos malcriados del desierto, esos que querían matar a Moisés, usted y yo quizás hubiéramos dicho, no se merecen que Dios les dé agua, ¿verdad? Pero Dios le dijo a Moisés qué tenía que hacer para que brotara agua y que todos pudieran saciar su sed. Yo quiero preguntarle esta mañana, ¿cuál es su actitud y cuál es la mía cuando las cosas no salen como nosotros las esperamos? ¿Cuál es su actitud y la mía cuando a nosotros se nos hace una expectativa de algo y resulta que pasa el tiempo y esa expectativa no se cumple? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué pensamos?
¿Qué pensamos acerca de Dios? ¿Por qué esta gente, estos malcriados del desierto? Moisés bautizó ese sitio con esos nombres que Enrique nos mencionó, porque hubo una rencilla y dice que dijeron, ¿estará Dios con nosotros, sí o no? ¿Cómo es que termina diciendo en el versículo 7? Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masha y Meriba, por la Ajá. rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está Jehová, Dios entre nosotros o no? Sí, Yo sé que igualito que nosotros, en algún momento. desafortunadamente Ahí nos refleja en todo el pueblo de Israel. ese es el punto, Henry, gracias. Ese es el punto. Yo sé que muchos de nosotros o todos ustedes tal vez no actúan o tal vez la medida no es la misma que la de estos señores de Israel en el desierto, pero a veces en pequeñas cositas nosotros nos cuestionamos si Dios está o no con nosotros, porque las cosas no salen como nosotros las pensamos o porque no cumplen las expectativas que nosotros tenemos. Yo le quiero pedir en esta mañana en el nombre de Jesús que se dé la oportunidad, que se dé la oportunidad, tal vez no en este momento, tal vez en el resto de la tarde o durante la semana, pero que se dé la oportunidad de reflexionar en estos dos conceptos que la palabra de Dios hoy nos está enseñando acerca del hambre y la sed, hambre y sed, porque es difícil para nosotros entenderlo como ellos lo vivieron. Pero ciertamente, como dice Enrique, muchas veces nos vamos a ver reflejados en ese pueblo de Israel, en ese pueblo de Dios que salió y que por múltiples cosas pasó peleando con Moisés y pasó peleando con Dios. Para que no nos hallemos nosotros peleando, discutiendo o dudando de que Dios esté o no con nosotros. Yo les voy a abrir mi corazón. Este miércoles, esta semana, algunos de ustedes lo saben porque hablamos entre semana y algo les compartí, pero este miércoles yo estaba bien asustado. Yo estaba bien asustado. Cuando el doctor me vio y me dijo, vea, yo les recomiendo que usted mejor vaya a la clínica y se haga la prueba de COVID porque usted presenta muchos síntomas. Y lo peor de todo es que cuando me midió la oxigenación en sangre, la tenía sumamente baja. Y cuando uno queda sin esa oxigenación adecuada en sangre, lo tienen que ventilar mecánicamente. Yo les tengo que abrir mi corazón y tengo que decirles que yo sentí mucho temor, porque yo pensaba que si me iba a hacer la prueba a la clínica y efectivamente yo sentía un bajonazo en el oxígeno en sangre, pues probablemente me iban a mandar al Calderón para que me ventilaran mecánicamente. Y ustedes saben que mucha gente le ha ido muy bien y a otra gente no le ha ido tan bien y mucha otra gente ya está con el Señor. Entonces, lo que a mí me invadió fue un sentimiento de pérdida terrible. Porque yo decía, yo pensaba, vean, Dios no me deja mentir, yo pensaba en mis hijos, pensaba en mi esposa, que si por alguna razón me pasaban al Calderón, pues ya dependía única y exclusivamente de Dios que yo los volviera a ver o que me volvieran a ver. Porque yo no sé si usted todavía no ha dimensionado el problema del COVID tal y como está, que es algo a lo que no tenemos que temerle, pero sí tenemos que tenerle mucho respeto y mucho cuidado, porque mucha gente por indolente y mucha gente por negligente se ha contagiado y hoy ya está, si son hijos del Señor, pues en la presencia de Él y otros fallecieron, nada más. Yo le rogué al Señor, le rogué, le supliqué, como si Él no estuviera conmigo, como si a Él yo no le interesara. Vieras cómo me duele,
de verdad se lo digo de todo mi corazón, que porque en momentos donde uno está, que siente que se muere, le clama y le pide a Él diferente, como si Él no estuviera conmigo todo el día y todos los días, cuidándome y amándome de todas las formas posibles. Yo le dije, Señor, usted sabe voy a decir, lo limitado que soy yo y la angustia que yo siento. Señor, por favor, ventíleme, le dije, ventíleme los pulmones. Yo quiero llegar a la clínica ventilado. Yo quiero llegar pudiendo respirar adecuadamente. Y me impresionó tanto llegar a la clínica. Y la doctora que me recibió me dice, Pastor, ¿cómo está? Y yo decía, ¿usted me conoce a mí? Me dice, sí, claro. Me dice, sí, claro, yo tocaba flauta traversa en la iglesia donde usted era pastor. Dice, claro, me dice, fue hace años, me dice, pero... Y yo no la iba a reconocer jamás y lo único que se le veía eran los ojos con un traje celeste, con una mascarilla, con anteojos, con de todo. Yo no la podía reconocer jamás. Y Dios sabe que cuando yo empecé a hablar con esa muchacha, me percaté de que estaba respirando bien. Me pusieron el oxímetro y estaba bien. Me tomaron la presión y estaba bien. Mis signos vitales estaban bien. Estaban bien. Pero yo llegué angustiado a ese lugar. Si se puede ilustrar de alguna forma, llegué con hambre y sed de salud. Con hambre y sed de estar bien. Pero yo llegué desesperado. Llegué desesperado. Llegué deseando que Dios hiciera lo que fuera conmigo. Y una vez más Dios lo ha hecho. Yo le agradezco al Señor por lo que hace conmigo y quiero decirle algo, yo estoy seguro que Dios quiere hacerlo con usted también. Yo quiero decirle que cualquiera que sea la circunstancia o situación que usted esté pasando o que vaya a atravesar, Dios va a estar con usted, que usted y yo no necesitamos tentar al Señor como esta gente del desierto tentó al Señor, porque Él siempre está con nosotros, pero sí necesitamos ser más conscientes de que Él está siempre con nosotros y a favor de nosotros, que somos nosotros los que tenemos que hacer una inversión de cuidados, de diligencias para que podamos estar de la mejor forma. Me dolía pensar en perderme la reunión de hoy. Me dolía. Yo amo a mis hijos, amo a mi esposa, les amo a ustedes. Yo no sé si ustedes me creen o no, pero les amo, los llevo en mi corazón. Son personas muy especiales. Ustedes, las personas que hoy nos han conectado, los que nos van a ver por YouTube, son un círculo pequeñito. Son un círculo pequeñito de personas, son personas allegadas a mí. Vea, por YouTube nos ve Grace, nos ve don Álvaro, nos ve don Fabio, ¿verdad? Nos ve Susi, que Susi estuvo conectada ahora, pero seguramente hubo un problema de conexión y se desconectó. Cada uno de ustedes. La doctora Yelena, que fue la que me recibió en la clínica este miércoles, me dijo, pastor, yo quiero escucharlos, quiero compartir, y Yelena nos va a ver también por YouTube. En algún momento, si tiene su espacio, me dijo que quería conectarse con nosotros. Ustedes son personas valiosas, y si yo les amo, y si para mí son ustedes valiosos, ¿cuánto no más para el Señor? Muy bien. El otro pasaje que quiero mencionarles, don Henry, si lo tienes ahí, Isaías 55, del versículo 1 al 3, nos habla de una palabra también poderosa de parte del Señor para nosotros. Ahí. Sí, Señor. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid,
comprad y comed, venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dice, pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén. Muchas gracias. Vean qué cosa más linda lo que nos dice el Señor. A ellos, por medio del profeta Isaías, les decía, vengan y compren y beban sin dinero, sin precio. Vengan, coman, beban, sáciense. No tienen dinero para comprar, vengan. No tiene precio lo que les voy a dar, no tiene precio. La salud que Dios nos da no tiene precio. La vida que Dios nos da no tiene precio. Pero si tenemos hambre, si tenemos sed, dice la Escritura, vengan, coman, beban. Sin dinero no hace falta. No tiene precio, vengan, coman. Dicen, oídme atentamente, dice la Escritura, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma. Oídme atentamente. Esto es lo que espera el Señor de nosotros, mis hermanos y hermanas, que le escuchemos, que le oigamos atentamente. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es oír atentamente lo que el Señor nos habla. Es mi propósito en esta mañana y prácticamente con esto quiero cerrar, de que debemos oír atentamente, escuchar atentamente cada palabra que sale de la boca de Dios, porque en esas palabras hay vida y vida eterna. Oídme atentamente y comed del bien. Todo lo que sale de Dios es el bien y eso deleitará nuestras almas. Bienaventurado, dichoso, aquel que tiene hambre, un hambre desesperada, un hambre sin comparación. Bienaventurado y dichoso aquel que tiene sed, aquel que tiene aquella sed que pocas cosas van a saciar. Oigan atentamente, oigamos atentamente, inclinemos nuestro oído y deleitémonos, porque el Señor tiene sin precio y podemos adquirir sin dinero todas esas cosas para que nosotros vivamos bien. Ahora cerramos con esto, porque dice, bienaventurado, doblemente dichoso aquel que tiene hambre y sed de justicia. Porque no es una hambre y una sed corriente, sino que es una hambre y una sed de justicia. Y la palabra justicia significa rectitud, significa equidad, significa integridad, juicio justo, rectitud, santificación y verdad. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para definir la palabra justicia habla de todas estas cosas. Se las vuelvo a decir. Justicia es igual a equidad, integridad, juicio justo, rectitud, santidad, santificación y verdad. Entonces, ¿cómo podríamos construir una definición adecuada, correcta de este pasaje que estamos leyendo? Bienaventurados, dichosos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquellos que tienen hambre y sed de lo recto, de lo justo, de lo santo, de lo equilibrado, de la verdad. Hambre y sed de esas cosas. Ustedes y yo no podemos ser los mismos a partir de una exposición a su palabra como esta. Dice Mateo capítulo 6,
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, su verdad, su rectitud, su santidad, su santificación, su equilibrio, su juicio justo, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Bienaventurados, dichosos, los que tenemos hambre y sed de esta justicia de Dios, para nosotros y para los demás. Bienaventurados, dichosos, bienaventurados, dichosos. Quiero orar diciendo que nosotros somos dichosos, porque sin saberlo muchas veces leímos este pasaje, sin entenderlo muchas veces leímos este pasaje, y por la gracia y la misericordia de Dios, este pasaje causó un efecto en nosotros. Pero a partir de hoy, este pasaje se amplía, nos vigoriza, nos fortalece, nos desafía, nos anima, nos reta, para que cada día nos volvamos como esas personas a las que Jesús le habló, que entendían que el hambre era algo que podía matarlos en el desierto, que la sed era algo que podía matarlos en el desierto, y que la justicia era algo que no era igual a la que Roma les presentaba, sino que era la rectitud que Jesús les mostraba, la verdad que Jesús les compartía, la santificación de la que el Señor les hablaba, el juicio justo que el Señor ha querido establecer. Déjeme orar y bendecirlo una vez más en esta mañana, para que después podamos intercambiar algunos pensamientos. Amado Padre Celestial, amado Jesús, amado Espíritu Santo, en esta hora nos rendimos delante de ti. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos hablas a través de tu palabra. A ti, Jesús, no tenemos palabras para agradecerte, para articular lo que sentimos y lo que pensamos con respecto a lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que estás dispuesto a hacer. Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas, a sus familias, todo lo que son y todo lo que tienen. Bendigo a los que en este momento estamos conectados y a los que a través del video de YouTube o cualquier otro medio nos van a escuchar y van a compartir con nosotros por medio de las redes sociales. Te pido que el efecto por el cual tú enviaste esta palabra sea permanente y provoque un fruto extraordinario en todo aquel que lo escuche, Señor. Ayúdanos, Señor, es lo que te pido en esta mañana, para que cada día seamos más conscientes de que tú siempre estás en todo lo que tiene que ver con nosotros. En todo estás, Señor. Y en todo estás a nuestro favor, porque eres un papá que nos amas y que has dado todo por nosotros, Señor. Que estuviste dispuesto y que Jesús estuvo dispuesto a darse a sí mismo incluso, para que hoy tengamos una posición y gocemos y disfrutemos de ser hijos y juntamente con Cristo coherederos, y que por tu Espíritu Santo habites en nuestros corazones. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en esta mañana te doy gracias, te doy honor y gloria, te doy toda clase de alabanzas, de adoraciones, de gratitud, Señor. Mi espíritu, Señor, se alegra, se goza de estar en comunión contigo, con el espíritu de mis hermanos y mis hermanas, con cada uno y cada una de ellas, Señor, y de ellos. Te bendecimos, Señor, te alabamos y te decimos una vez más gracias, Dios.
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga mucho, mis amadísimos, amadísimos.